¿Qué tal? Muy buenas noches. Esta noche Genaro Lozano está en tercer grado. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y esto es Punto y Contrapunto. La polémica por la designación de Brenda Lozano como agregada cultural de la Embajada de México en España llegó hasta su jefe, Enrique Márquez, quien la nombró al cargo y hace 2 semanas despidió a Jorge F. Hernández. Hoy Márquez presentó su renuncia, señalando que la polémica desatada le restaba espacios de interlocución con la comunidad cultural. Veremos qué piensa la mesa. Las 4,000 empresas que integran la Cámara de la Industria de Transformación en Nuevo León reconocen que durante el 2020 el robo en carreteras bajó, pero señalaron que la extorsión subió durante 2020, en especial por parte de la Policía y la Guardia Nacional. Esto según una encuesta hecha entre sus miembros. ¿Esto es un reflejo de lo que ocurre en el país o una práctica que va de salida? La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió no discutir hoy si el estado de Chihuahua fue o no víctima de desfalco por parte de su exgobernador, el priista César Duarte, que según el gobierno de Javier Corral estuvo a la cabeza de una operación donde funcionarios del Estado y de la Secretaría de Hacienda Federal desviaban recursos para campañas del PRI. ¿Qué sigue en este caso? Quédate con nosotros que ya empieza la mesa de esta noche. Esto es Punto y Contrapunto. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó este lunes que la escritora Brenda Lozano sería la nueva agregada cultural de México en España. En un comunicado, la dependencia anotó que el nombramiento reforzaba la práctica de una política exterior feminista que buscaría la promoción de la cultura diversa, joven, no vertical y no patriarcal. Pero no todos estuvieron de acuerdo con esto y en redes sociales simpatizantes del gobierno federal y miembros de Morena criticaron el nombramiento, reavivando una crisis que parecía controlada. Veamos en contexto. Este lunes la escritora Brenda Lozano fue nombrada agregada cultural en España en lugar de Jorge F. Hernández. Tras el anuncio, miembros y simpatizantes de Morena criticaron la designación señalando que la escritora ha sido una crítica del presidente López Obrador. El mandatario federal dijo que es muy difícil encontrar gente que no esté relacionada con intelectuales que dominaron durante mucho tiempo y que se tiene que dar oportunidad a quienes no están tan influenciados por el pensamiento conservador. Esta mañana Enrique Márquez publicó su carta de renuncia como director ejecutivo de Diplomacia Cultural. Ahí señala que los recientes y lamentables acontecimientos que se suscitaron por la decisión de terminar la comisión de Hernández y por el nombramiento de Lozano afectaron sus espacios de acción e interlocución con la comunidad cultural. La carta añade: considero muy difícil que podamos seguir construyendo con grandes resultados y consensos como hasta ahora la nueva diplomacia cultural que México necesita. El pasado 7 de agosto, Hernández informó que había sido cesado como director del Instituto Cultural de México en España y agregado cultural de la embajada en ese país. Después Márquez dijo que pidió el cese de relaciones laborales porque el escritor incurrió en comportamientos que calificó como graves y poco dignos. 2 días después dijo que Hernández usó términos misóginos y ofensivos contra la embajadora de México en España, cosa que Hernández negó. Aunque no dio detalles, Hernández republicó mensajes que atribuían su despido a una columna que escribió en defensa de la lectura por placer. Esto luego de que Marx Arriaga, director general de materiales educativos de la SEP, criticó que el fomento a la lectura se ha promovido como una actividad de ocio centrada en el placer. Punto y contrapunto. Y para debatir esta noche nos acompaña como cada lunes y miércoles Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Buenas noches, querida Lisa, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches, miércoles de Mariana. Feliz de verles. Buenas noches a todas y a todos. Igualmente, bienvenida. También nos acompaña Eder Guevara, antropólogo y fundador de Morena. Buenas noches, Eder, bienvenido. Hola Mariana, buenas noches a todas y todos. Qué gusto verte de vuelta. Igualmente, contenta de regresar. Ana Montaño, feminista y activista. ¿Cómo estás, querida Ana? Hola, muy contenta de estar por acá otra vez y con esta gran mesa. Buenas noches a todas y a todos. Bienvenida. Y también nos acompaña Aurelien Guilabert, él es activista y amigo de este programa. Buenas noches, Aurelien, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Bien, pues comienzo contigo este primer tema, Ana. Retomamos la discusión sobre lo que está ocurriendo en la Embajada de México en España por el nuevo nombramiento de Brenda Lozano como la agregada cultural de México en ese país. ¿Qué decir de este perfil, de las críticas que ha despertado dentro de algunos simpatizantes de Morena por su perfil? ¿Cómo te parece esta designación? Y bueno, también la renuncia de Enrique Márquez, titular de Diplomacia Cultural. La verdad es que ha sido un tema pues muy complicado para la 4T. Yo creo que bastante más mediático que sustantivo, pero sin duda pues es algo que nos refleja muchos temas. Sobre el perfil de Brenda, yo creo que hay un fuerte apoyo por parte de la comunidad cultural y de algún sector
del movimiento feminista, ¿no? Parece que es una mujer, pues, digamos, activista, con un buen trabajo y una buena reputación dentro de lo cultural, como escritora, etcétera. Pero sin duda, a mí sí me parece que esta serie de tweets que se han viralizado en los últimos días, que ella publicó en meses anteriores sobre la administración actual y sobre el gobierno de la 4T, y muy particularmente opiniones sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues sí me parece que desmerecen mucho lo que debe ser un nombramiento de esta magnitud, principalmente porque sus funciones son de representación. Es decir, yo no creo que deba haber una lealtad ciega, digamos, como se ha juzgado mucho, y entonces vuelven esas críticas al autoritarismo supuesto, pero sí hay una gran diferencia entre hacer una crítica, digamos, desde el proyecto y con la intención de construir y de mejorar los diferentes procesos que se tienen desde la 4T, y hacer una crítica pues que tiene únicamente una finalidad pues de desdeñar o incluso pues de tomar a broma, ¿no? A mí me salta mucho que ella, sabiendo que había hecho este tipo de publicaciones y que tiene esas impresiones sobre el gobierno, primero pues haya aceptado el cargo y además pues no haya tenido como el cuidado de revisar sus redes sociales para evitar que esto sucediera, porque pues bueno, me parece que es una muy desafortunada manera de iniciar un nombramiento en un encargo que es tan importante y que pudo haber sido como muy importante para ella por el perfil que tiene, ¿no? Y pues bueno, la verdad es que sí me parece que lo que mencionaba hoy el presidente en la mañanera, ¿no? De que es difícil encontrar perfiles que no estén vinculados, pues la verdad es que creo que pues ahí sí diferiría mucho esa opinión, porque sobre todo en el ámbito cultural y artístico hay un montón de personas, ¿no? Que tienen un claro vínculo hacia la izquierda y hacia el movimiento de transformación, independientemente de específicamente el movimiento político que él encabeza, y que podrían sin duda tomar estas tareas, ¿no? Entonces creo que en ese sentido la renuncia de Enrique Márquez pues tiene ese contexto, y pues que además seguimos sin tener clara la razón y el procedimiento de selección, o cuáles fueron las razones por las que se nombró a esta persona en lugar de a tantos otros perfiles que podría haber. Lisa, ¿tú cómo ves este nombramiento? Desde la semana pasada que discutieron el tema en este espacio, ya mencionabas tú la importancia de la libertad de expresión en las personas que están en las representaciones de México en el exterior. ¿Qué decir del nombramiento de Brenda Lozano como agregada cultural de México en España? Fíjate que a mí lo que me sorprende muchísimo es que las personas que son afines al gobierno actual en este momento estén criticando y solicitándole a Marcelo Ebrard explicaciones, e incluso que reconsideren el nombramiento de esta escritora, justamente porque hace una semana la acusación era la contraria, se estaba retirando del cargo a una persona que por expresar opiniones en contra del gobierno en turno, específicamente en contra de un funcionario en la Secretaría de Educación Pública, estaba siendo removido. A mí lo que me parece es que si ese fue el escándalo por la remoción del antiguo agregado cultural en España, pues la movida con el nombramiento de esta escritora, Brenda Lozano, es correcta en el sentido en el que apunta a la prioridad de la política exterior feminista que apoya al gobierno, pero además acalla a quienes en su momento criticaron o cuestionamos si había habido un procedimiento de remoción por censura, porque justamente está escogiendo a alguien que libremente ha expresado posiciones que no son necesariamente las mismas del gobierno o críticas muy puntuales al gobierno, sin por eso no tener una trayectoria que pues apunta que es una mujer prolífica en su campo, que es justo la sustitución generacional de un hombre blanco, cisgénero, mayor de 50 años, etcétera, por una chava mucho más joven que está entre los talentos más importantes de menores de 40 años en toda Latinoamérica, que tiene novelas, que tiene pues una apuesta interesante y que además en sus primeros pronunciamientos lo que dijo es que también estaba abierta justamente a cualquier tipo de sugerencia para construir un proyecto de diplomacia cultural. Creo que esto se hizo mucho más grande, y coincido con Ana, en las redes sociales, en este mundo en donde otros liderazgos criticaron muy fuertemente la selección porque consideraban que había otros perfiles idóneos y hasta se pusieron en nombre propio a poder manifestar ese interés, pero que en el fondo, pues si lo que vimos antes era cierto, esta movida en particular de la Cancillería me parece correcta. Eder, ¿cómo te parece a ti este cambio?
Como ya decía Ana, pues sigue siendo motivo de controversia, digamos así, pues las causas reales de la destitución primero de Jorge Fernández y después ahora la renuncia del titular de Diplomacia Cultural, Enrique Márquez. ¿Qué decir de todo esto? Sí, se ha generado mucha controversia por los cruces de declaraciones. Este señor Jorge, el destituido, ha declarado que él ya le tenía guardado, literalmente, lo dijo con los periodistas de Páez Varela y Álvaro Delgado, que él ya se la tenía guardada a Marza Arriaga por haber corrido a su amigo de la Biblioteca Vasconcelos, y a partir de ahí se han dado muchas declaraciones que la verdad es que me parecen que ya son muy irrelevantes. Y hablando de irrelevancia, en este momento México le va a dar asilo a mujeres y niñas afganas. Será además, o es ya el anfitrión de las negociaciones del gobierno y la oposición venezolana. Diálogo, interlocución, anfitrionía del gobierno mexicano, que es reconocida por Norteamérica, que ya declaró tanto Estados Unidos como Canadá que si sale un buen producto de esas negociaciones, ellos bajarán las restricciones en contra del país caribeño. Como bloque, el presidente está convocando a crear un bloque de América Latina y el Caribe, y que como bloque se negocie con Norteamérica y con el resto del mundo. Está siendo México en estos momentos protagonista de de un profundo movimiento del mundo que tiende a ser multipolar. Y me parece que es muy absurdo que compañeras y compañeros del movimiento se distraigan en debates que no tienen ningún sentido. ¿Qué caso tiene estar recogiendo los memes de una escritora que en todo su derecho hay cosas que no le gustan del gobierno de la Cuarta Transformación? Pero además muchos ni siquiera de los memes que compartían ni siquiera son ofensivos, son jueguitos, son memes. Y que por eso pidan su cabeza y se pongan beligerantes contra el canciller Marcelo Ebrard, solo muestra el talante de un sector de este movimiento que es más intolerante que el gobierno mexicano, que ha mostrado siempre su convicción a favor del respeto al derecho a la libertad de expresión, y la muestra de ello es que tiene muchos trabajadores y trabajadoras del gobierno federal que en algún momento manifestaron diferencias profundas con el gobierno del presidente López Obrador. Entonces, sí me parece que de pronto, entre la dinámica tuitera, en el contexto pandémico, pero también desde la visión de algunos sectores de Twitter pro AMLO y anti AMLO, de pronto entramos en discusiones que son absolutamente irrelevantes. A ver, Aurelien, ¿tú cómo lo ves? Más allá de este cruce de declaraciones, como ya dice Eder, ¿ves que esta polémica pueda tener afectaciones o implicaciones para la conducción de la política exterior de México? ¿Cómo ves tú este nuevo perfil? Pues mira, yo creo que primero hay que reconocer definitivamente la prioridad novedosa que le está poniendo el canciller a lo que es la diplomacia cultural, fuera del tema de los estereotipos, ¿no? Y yo por eso creo que el nombramiento de Brenda Lozano es una decisión atinada, porque se trata de un perfil, coincido con las compañeras, con Eder, innovador, sólido, con una carrera pues que va mucho más allá que el tema mexicano, ¿no? Que representa incluso pues una esencia innovadora latinoamericana, y de la cual necesitamos proyectar, ¿no? Fuera de lo que tradicionalmente se proyecta sobre la cultura mexicana. Además, creo que, y de hecho, pues yo les invito a leer el comunicado de Brenda Lozano, que me parece muy interesante como primer paso hacia su cargo, ¿no? Y que además pues refleja una política exterior tal vez que pueda ir más allá de lo que quiere el presidente de la República con España, que es el perdón por el tema de la conquista, y a eso se limita la visión de política exterior con España del propio presidente de la República. Creo que también hay muchas opiniones en redes sociales en torno al tema de un agregado cultural, sin que esas personas sepan bien qué hace un agregado cultural, ¿no? Y refleja pues lo absurdo que se ha vuelto el ejercicio de ocupar una posición
de representación de un Estado, ¿no? Que pues ahí cuando vemos en redes sociales, pues la gente piensa que ocupar esas posiciones significa pues decirle sí al presidente de la República a todo lo que dice, y eso pues me parece que es un error, ¿no? No todo y no la diplomacia no debe de girar alrededor de lo que dice una persona cada mañana. Creo que México pues se merece mucho más como diplomacia, y creo que Brenda pues tiene mucho por hacer, como lo ha hecho el equipo de la Cancillería hasta ahorita. También creo que viendo el tema de las redes sociales, vemos quienes critican pues a Brenda, pues es un aparato armado y en general un aparato que se dedica a pues publicar en contra de Marcelo Ebrard desde pues la declaración a sus aspiraciones presidenciales de un cierto grupo de Morena y que refleja un conflicto interno. Ana, ¿tenías levantada la mano? Adelante. Gracias. Pues nada más como aclarar un poco, porque la diplomacia no implica la representación del Estado como tal, o bueno, sí, pero porque implica la representación de un gobierno. Y a mí sí me parece que en esas labores de representación, efectivamente, digo, ni la política exterior ni el gobierno federal se reducen a las declaraciones en las conferencias mañaneras, pero sí me parece que hay ahí pues una incongruencia. Ojalá que se resuelva, y yo no tengo duda que con la capacidad intelectual que le atribuyen a Brenda Lozano pues pueda mejorarlo, pero para mí sí hay una incongruencia y pues ahí un tema de opiniones distinto, y que precisamente, ¿no? A lo mejor en otros cargos este tipo de diferencias pueden ser más asequibles, pero cuando se trata de una función específica de representación de un gobierno, pues es difícil que pueda representarse algo con lo que no se esté de acuerdo. Si es porque hay otra visión, pues adelante, y seguramente así se modificará. Eder, 20 segundos tenemos para ir a corte. Rápido, que no quieran achacarle esta polémica al gobierno de México, y menos a Andrés Manuel. No es él el que la puso en el centro. A él no le había llamado la atención el hecho de que Brenda haya declarado o haya subido memes en su contra, y no es un tema del gobierno de México, es un debate que se dio en redes sociales. Bien, y sobre el comunicado que decía Aurelien, pues efectivamente ella se identifica como feminista a favor del derecho a decidir y también de los derechos de la comunidad LGBT. Entonces veremos cómo es su desempeño conforme a estas causas que ella defiende allá en España. Estaremos dándole seguimiento. Por lo pronto vamos a una pausa. Según una encuesta elaborada por los industriales de Nuevo León, las extorsiones han aumentado en las carreteras del país. ¿Y quiénes los extorsionan? La policía y la Guardia Nacional. Con esto regresamos a Punto y Contrapunto. No te vayas. Regresamos a Punto y Contrapunto. Las carreteras en México son más seguras. Según las cifras oficiales y los reportes de los transportistas, hay menos robos, pero las extorsiones por parte de policías y elementos de la Guardia Nacional han subido. Ayer el portal Animal Político publicó que precisamente este cuerpo asumirá el control de la vigilancia y supervisión de las carreteras federales del país. Veamos en contexto. Durante 2020, las denuncias por robo a transporte de carga bajaron, pero la extorsión subió. Según cifras oficiales, hubo 9.527 carpetas por robo a transportista, 18% menos que en 2019, cuando fueron 11.662. Una encuesta realizada en julio pasado por la Cámara de la Industria de la Transformación Nuevo León, la CAINTRA, coincide en que los robos disminuyeron. El 40% dijo haber sufrido algún robo en carreteras durante 2020, frente al 52.7% de 2019. Pero también apunta que la extorsión creció. 38% de las empresas fueron víctimas de este delito en 2020, 10 puntos porcentuales más que en 2019, cuando 28% lo reportó. Los transportistas señalaron como sus principales extorsionadores a la policía o tránsito municipal, con 67% de los casos, seguidos de la Guardia Nacional con 44%, Policía Estatal con 22% y grupos del crimen organizado con 11%. El Estado de México y la Ciudad de México suman el 36% de los casos y le siguen Veracruz, Puebla, Sonora y el Bajío. Volviendo a los robos, la encuesta señala que por este delito tuvieron pérdidas por 818 millones de pesos durante 2020, 48% menos que en 2019, cuando se perdieron 1.519 millones de pesos. Según las respuestas dadas por las empresas afiliadas a la CAINTRA, el cambio más significativo fue el lugar del robo. En 2020, 82% de quienes sufrieron un robo en carretera señalaron que ocurrió en una federal y 14% en una estatal. En 2019, 78.6% ocurrió en una federal y 21%
20% en una estatal. En un comunicado, la CAINTRA solicitó a las autoridades tomar acciones para asegurar la operación, seguridad y circulación del transporte de carga. Punto y contrapunto. Segundo tema de la noche. Lisa, ¿qué nos dicen estos datos sobre el robo a transportistas, pero sobre todo sobre estas extorsiones que se dan por parte de las autoridades, tanto municipales, estatales como federales? Híjole, Mariana, yo creo que fue súper interesante el ejercicio y nos da por lo menos para 3 puntos. Voy a intentar ser lo más sucinta y rápida posible. Lo primero es que nos abre una posibilidad muy interesante para hablar de los datos, tanto de la encuesta como de las cifras oficiales disponibles, porque si bien es cierto que esta encuesta fue muy mediática en términos de titulares, pues lo que tenemos que darnos cuenta es que no necesariamente sabemos cuál fue el tamaño de la muestra, no sabemos cuáles son los totales sobre los que se sacan porcentajes y por supuesto no estamos sustituyendo las cifras oficiales de la incidencia delictiva o de los delitos investigados que reporta la autoridad a nivel estatal, municipal y nacional. Dicho esto y comparándolo, ¿no? Nosotros en México Unido nos dimos a la tarea de comparar esta encuesta con las cifras oficiales, tanto del Secretariado Ejecutivo como con las encuestas de victimización, y creo que lo más importante es decirle a nuestra audiencia que sobre la extorsión, que es el principal, digamos, como problema que está poniendo de frente esta encuesta, sabemos súper poco, porque la cifra negra de este delito, es decir, todas las extorsiones que no se denuncia, ronda entre el 97.1 y el 97.9%, y 8 de cada 10 extorsiones son telefónicas, ni siquiera presenciales. Y lo que sí sabemos respecto a lo que las personas que fueron víctimas de este delito es que pues sí es un delito que cuesta mucho, sobre todo cuando estás hablando, por ejemplo, de un sector como los transportistas que se encargan de mover mercancías y nutrir tanto el comercio como los intercambios de bienes y servicios. Tan solo en el 2019 fueron más de 187,000 millones de pesos los que le costó a la gente y al país el delito de extorsión, y eso por supuesto tiene otros problemas porque genera desconfianza en la autoridad, desconfianza en el proceso de denuncia, pero también genera un delito en sí mismo, que es la gobernanza criminal que alimenta otras economías ilícitas. Pasando de eso, el segundo tema, sí, te prometo que voy a ser mucho más rápida, es que el año con más extorsiones, ¿no? Nada más para situar lo que nos decía esta encuesta, no es el 2020, sino ha sido el 2019, no solo a nivel nacional, sino también para los estados con mayor incidencia que se reflejaron en la encuesta, que fueron el Estado de México, la Ciudad de México, incluso Nuevo León. Para el caso de Nuevo León, el año con mayor extorsión ha sido 2017, y si bien en el Estado de México pues es la entidad que muestra mayor incidencia por casos totales o víctimas reportadas, pues sí, interesante, por ejemplo, son otros casos como Zacatecas, en donde estamos hablando de tasas, número de delitos por cada 100,000 habitantes, que supera por mucho el caso de estados como Veracruz o Estado de México. Ahora, sí, nada más rapidísimo, porque importantísimo quién se señala como principal actor de estas extorsiones: las policías y la Guardia Nacional. Creo que es importante saber que esta encuesta también nos desmitifica el hecho de que los militares son incorruptibles e incapaces de cometer un delito. Sí. Ya se había documentado en el caso de la Guardia Nacional que en poco más de un año había 47 miembros ya sometidos a proceso judicial por varios delitos que iban desde el robo y la extorsión hasta el feminicidio. Pero no solo eso, sino que ya habíamos encontrado casos de extorsión de Guardia Nacional en Jalisco a negocio, en Sinaloa telefónica, el caso de un presunto narcomenudista en la Ciudad de México, y en todos los casos, incluida la policía y las extorsiones o los delitos por servidores públicos, lo que nos demuestra esto es que seguimos necesitando controles terciarizados y la capacidad de vigilar que los órganos internos de control no estén en manos de personas también acusadas de un delito, como si es la Guardia Nacional, en donde quienes están proponiendo están acusados de tortura. Bueno, pues sí nos pasamos bastante en este tiempo. Lo siento, Lisa, me emocioné muchísimo. Aurelien, voy contigo después de esta explicación que ya hace ampliamente Lisa sobre los datos y sobre esta encuesta. Pues efectivamente, aunque el robo se redujo, pues 40% de los transportistas siguen siendo víctimas de este delito, y pues no es cosa menor. ¿Qué decir de las extorsiones realizadas por parte de las autoridades? Sí, pues yo creo que primero, pues, o sea, yo coincido con lo que dijo Lisa, y qué bueno que se tomó el tiempo. Yo le regalo una parte de mi tiempo sin problema, porque pues ella es la experta en el tema, ¿no? Y creo que ahí lo que hay que resaltar también es el aumento de la capacidad también de los transportistas
en materia de protección, ¿no? O sea, hoy vemos pues que las comunidades y los propios transportistas saben totalmente qué ruta pues agarrar y qué ruta no agarrar, ¿no? Yo leía un artículo hace unas semanas de Eduardo Guerrero que documentaba perfectamente eso con base en un sistema de inteligencia comunitaria, y él dice perfectamente que hay espacios donde ya los transportistas pues ya no llegan, ¿no? Y que ya están totalmente bajo el control del crimen organizado, ¿no? Y eso pues es de preocuparse para el tema de la pacificación del país. Otro tema también es que México encabeza todavía la lista de los países del mundo en cuanto a este delito de robo a mercancía hacia los transportistas, ¿no? Y a mí lo que me parece aún más preocupante, como bien dijo Lisa, es este tema de la Guardia Nacional, ¿no? Que encabeza pues las denuncias por extorsión y que también es una de las instituciones que encabeza las denuncias en materia de derechos humanos, pero la política de seguridad va hacia allá, vamos hacia una militarización del país, vamos hacia una militarización de los puertos, vamos hacia una militarización de las aduanas, una militarización ahora de las carreteras, y eso es lo que pues se había denunciado desde el colectivo Seguridad Sin Guerra en varias ocasiones, que estaban alertando sobre la posibilidad de que se llevaran a cabo este tipo de prácticas ilegales que, en vez de pacificar el país, están aumentando la violencia y aumentando la desconfianza ante las instituciones de Estado, ¿no? Hay que decir también que si bien se reporta una baja en este tipo de delito, pues hay una cifra negra, como comenta Lisa, para este tipo de delito de un 76.3%, y además que pues por tiempos de pandemia pues señalan la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos que hubo mucho menos tráfico de transportistas durante el último año. Eder, ¿tú qué opinión te merecen estos datos? Y si coincides con Aurelien, ¿se están militarizando las carreteras del país? Coincido con Lisa en mucho de lo que ha planteado sobre la necesidad de hacer mecanismos terciarios que garanticen la transparencia, que, como dice el gobierno de México, y Lisa también lo consignó, de pronto no pueden evitar que algún elemento de la Guardia Nacional se corrompa, pero en cuanto suceda eso, lo tienen que detener. Me llama la atención cómo saben que los elementos de la Guardia Nacional que están incurriendo en esta práctica vienen del Ejército y no de la Policía Federal, que es quien se hacía cargo hasta antes del 2018 de la vigilancia de carreteras. Aurelien dijo una mentira, dijo que la Guardia Nacional es la que encabeza las denuncias por extorsión, y no, en realidad es la Policía Municipal. Entonces, en este debate tenemos que dar un debate muy serio sobre esta cosa que dicen del militarismo, de la militarización de la seguridad pública, porque a ver, ¿qué pasa con las policías municipales? Son las que más están extorsionando a los transportistas, pero también acabamos de ver, estamos todavía pendientes del tema de Mérida, Yucatán, la atrocidad que cometieron las policías municipales, como también lo han cometido en Guerrero, etcétera. Entonces, creo que en realidad el problema es de el nivel de corrupción que alcanzó todos los niveles de seguridad pública en este país, y que por supuesto la Guardia Nacional no es ajena, insisto. Los elementos, las personas que integran la Guardia Nacional en su mayoría vienen de Policía Federal y de las Fuerzas Armadas, y ellos participaron también en todo este proceso de descomposición. Entonces, con mayor razón, refuerzo, es necesario hacer mecanismos de vigilancia más estrictos y que haya más transparencia respecto a cada caso, cómo es que están sancionando a los elementos en tiempo y forma, para que no haya lugar a dudas. Yo estoy convencido de que el camino de la Guardia Nacional va por la ruta adecuada. Es falso que se quiera militarizar, pero sí tiene que haber mucha mayor transparencia, porque el asunto de la seguridad pública es prioritario en todo el país. Bien, por alusiones personales, ahorita regreso contigo, Aurelien. Vamos a escuchar primero a Ana, pero aquí tengo el dato, de hecho, y como dice Eder, sí, de acuerdo con esta encuesta de CAINTRA, los principales extorsionadores han sido la policía o tránsito municipal, con el 67% de los casos, y después la Guardia Nacional con el 44%. Ana, ¿cómo garantizar que haya seguridad en las carreteras si los principales, pues quienes cometen estas extorsiones son parte de las autoridades? Es que yo creo que esta forma de leer esta encuesta y estos datos es muy complicada. Creo que son datos valiosos, sin duda, porque finalmente, pues sí, como ya mencionaban, pues las personas transportistas tienen
un alto conocimiento de lo que sucede en las carreteras de nuestro país, pues por lógica, ¿no? Pero lo que decía Lisa es muy importante y también yo pues hice una investigación no tan profunda como la que ella mencionaba, pero sobre los datos que hay desde el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En ese sentido, pues bueno, el tema de extorsión, en la comparación que hace el reporte, que es de 2019 a 2020, pues las entidades de Estado de México y Ciudad de México permanecen igual, mientras que en Nuevo León disminuyó en un 23%. Entonces, yo creo que sí esta muestra que nos hace la encuesta, pues es poco replicable y poco como escalable a nivel nacional, lo cual no quiere decir que no haya que revisar el tema de la probable corrupción y de las extorsiones. Efectivamente, en 2020 se denunciaron casos de extorsión a negocios en Jalisco y pues la respuesta que dio por lo menos en ese momento la Guardia Nacional, el mismo presidente de la República, fue que estaba bajo investigación, ¿no? Yo estuve buscando si había algún avance de esas investigaciones, no encontré nada de manera preliminar, pero habría que ver, y eso es lo que sí me parece que es muy importante y muy necesario, que haya una mayor transparencia en todos estos procesos de investigación, y más que transparencia, sino que esté de manera más evidente, comunicada, cómo se están reforzando los mecanismos de control para evitar que el tema de las extorsiones y cualquier delito que puedan cometer la Guardia Nacional y cualquier otro tipo de autoridad se castiguen, porque por supuesto pues tienen que ser lo más regulado. Ahora, para que puedan sancionarse, estas cosas tienen que denunciarse. Efectivamente, la cifra negra de estos delitos que mencionaban es muy alta, pero estamos hablando de delitos que se cometen contra empresas, ¿no? Sí. Entonces, sabemos que las empresas tienen seguros y que para tener el cobro de estos seguros siempre hacen las denuncias. Entonces, sí creo que es bien difícil tratar el tema, o sea, son como que para mí dos temas muy distintos. Coincido que hay que mejorar la transparencia y la regulación, pero bueno, los datos son difíciles de extrapolar a una situación nacional. Aurelien, finalmente. Ay, perdimos tu audio. Ya no te estamos escuchando. A ver si podemos escucharte ahora. ¿Ya? Adelante, sí, ya. Sí, lo que yo decía, no digo mentiras, sí efectivamente me equivoqué sobre que no era la primera, pero bien la segunda. 44% me parece una cifra muy alarmante para una institución de recién creación, que además acumula desde su creación 424 y un poco más quejas contra los derechos humanos, es decir, 20 al mes, ¿no? Imagínense lo que representa eso. Y por supuesto que hay una militarización de la seguridad pública y una militarización de varias atribuciones de lo público que me parece gravísimas, que están denunciadas por activistas muy reconocidos y organizaciones de prevención de la violencia y de cultura de paz en el país. Eder, 20 segundos. El círculo rojo a veces no llega a incidir tanto ahora en México. Sí, es verdad, se tiene que atender, se tiene que resolver el tema de las denuncias en contra de la Guardia Nacional, pero insisto, lo que dijo Aurelien es este resultado de la militarización, y entonces ¿cómo explican que el principal extorsionador sea la Policía Municipal, que no viene de las Fuerzas Armadas? Hay un problema de seguridad pública mucho más grave que la explicación simplista de la militarización en México. Y que vamos a resolver con más militares en las calles, claro. Creo que estos datos han abierto una nueva discusión que ojalá podamos retomar y que Lisa nos vuelva a explicar y aportar más con sus datos. La Sala Primera de la Suprema Corte dejó en la lista de discusión sobre si Chihuahua fue víctima de desfalco por parte del gobierno de César Duarte. La decisión es clave para reponer el proceso penal contra quienes participaron en la llamada Operación Zafiro. Volvemos con esto a Punto y Contrapunto, no te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó para otro momento resolver si Chihuahua fue víctima de desfalco por el desvío de 250 millones de pesos durante la administración de César Duarte. En 2018, un juez federal determinó que la entidad no fue víctima de desfalco y esto impidió que el gobierno de Javier Corral continuara acciones legales contra Alejandro Gutiérrez, exsecretario general adjunto del PRI, detenido en 2017 por peculado. La investigación por el desvío de recursos fue iniciada por la Fiscalía General de Chihuahua en 2018 para acreditar el desvío de 250 millones de pesos sustraídos de las finanzas estatales durante el mandato de Duarte para financiar las campañas electorales del PRI en 2016. En el desfalco, identificado como Operación Zafiro, habrían participado funcionarios del gobierno de Duarte y de la Secretaría de Hacienda Federal.
El caso fue traído por la entonces Procuraduría General de la República, pero tras la resolución del juez federal Gutiérrez fue liberado. Corral, que termina su gestión en septiembre próximo, dijo ayer que la Operación Justicia para Chihuahua es uno de los grandes legados de su administración y que el siguiente gobierno podrá concluir litigios fiscales y administrativos por más de 2.500 millones de pesos que el Estado puede recuperar. A través de Operación Justicia, el gobierno de Corral obtuvo el embargo precautorio de 9 ranchos, fincas turísticas y huertas de César Duarte con valor total superior a los 2.000 millones de pesos. Último tema de la noche, comienzo contigo, Aurelien. Pues se pospuso la discusión sobre este tema en la Suprema Corte de Justicia. Se iba a determinar si efectivamente Chihuahua, bajo la administración de César Duarte, pues fue víctima de desfalco. Se pospuso la discusión y justamente hoy también se informó sobre una denuncia que hace el exgobernador en contra del gobierno de Javier Corral sobre daño moral y bueno, lo acusa de que se violó su presunción de inocencia. ¿Qué decir de este caso? ¿Qué escenario esperar? Yo creo que lo primero pues, es resaltar lo tardado del sistema judicial, ¿no? En el que pues estamos, ¿no? Después de 4 años, después de la primera, los primeros procesos, ¿no? Creo que es mucho tiempo. También reflejar pues el compromiso del gobernador y de su consejero jurídico que se han empeñado a seguir llevando a cabo estas denuncias, no solamente pues en contra del exgobernador, sino de toda una red que pues se está acusando, ¿no? de 1.000 millones de pesos sin necesitar pues una consulta que cuesta cientos de millones de pesos al erario público, ¿no? Y ojalá pues que se realicen las mismas investigaciones contra las personalidades que se mencionaron de alto nivel por parte de la Presidencia de la República. Creo que también es un caso que refleja un sistema corrupto, ¿no? Que se basa sobre pues mañas jurídicas, ¿no? De decir pues qué fue lo que se robó supuestamente esta persona, si fueron recursos estatales o recursos federales, para saber pues quién lo va a juzgar y quién lo puede encubrir o no, y eso pues pone a la luz pues una red incluso de jueces supuestamente cómplices de este delito, que me parece muy grave. Y creo que también ahí pues es muy desolador la cortina de humo por parte de la defensa del exgobernador, ¿no? De decir pues todo este tema del daño moral para Javier Corral, ¿no? Que por supuesto cometió un error al acusar y no respetar la presunción de inocencia, especialmente de la gobernadora electa, que también, hay que decirlo, está vinculada a proceso por vinculaciones al exgobernador, ¿no? Entonces, un gobierno que va a entrar con pues muchas contradicciones y un poco debilidades, ¿no? Eder, ¿cómo lo ves tú? ¿Coincides con Aurelien? Este caso refleja la corrupción que se vive en el sistema. ¿Qué esperar? Sí, miren, es de llamar la atención que un esfuerzo muy fuerte que han hecho el gobernador Corral y el gobierno de México por esclarecer este tema de César Duarte y por hacer que se regrese los recursos que se robaron él y todo su equipo, no ha dado frutos. Ya se va, Corral ya está a días de terminar su sexenio, su gestión, y no pudo resolver, y no pudieron, la conjunción de el Poder Ejecutivo estatal y federal, no pudieron hasta el momento garantizar que se haga justicia en un tema tan fuerte, tan delicado, tan evidente para la población, sobre todo para la población de Chihuahua, que vieron cómo de pronto una casta se enriqueció del Círculo Rojo, pero aquí a nivel estatal, y que no se esté resolviendo. ¿Y por qué no se resuelve? Porque mientras que tengamos el Poder Judicial infiltrado tan profundamente por la corrupción, no se va a poder resolver ningún caso de justicia, y es muy complicado porque justamente ese es el proceso que quiere resolver el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, y está teniendo también muchas resistencias al interior. Es una lucha, creo que es la más importante para garantizar que se pacifique al país en este momento, la de limpiar al Poder Judicial y lograr que haya no solamente eficacia, sino absoluta transparencia y respeto a la Constitución, empezando por los jueces, que rompan el pacto de impunidad, y yo creo que va a ser muy difícil que lo rompan estos mismos jueces.
es a menos claro que haya sanciones más fuertes, para empezar, que haya investigaciones de estos presuntos jueces corruptos y que sí haya sanciones claras por su complicidad en casos tan delicados como el de Chihuahua. Ana, tanto Eder como Aurelien pues ya enfatizan sobre lo tardado que ha sido este proceso, estas investigaciones y todos los eventos que se han dado lugar en estos años. Y bueno, como ya va a concluir el mandato de Javier Corral, y preguntarte qué implicaciones tendría si la Suprema Corte determina que efectivamente el gobierno de Chihuahua, que Chihuahua fue víctima de desfalco durante la administración de Duarte. Pues sí, coincido en que es muy tardado y la decisión de la Suprema Corte de aplazar esta discusión pues justamente va en el mismo sentido, tristemente y lamentablemente. No sé si tiene algo que ver justamente con que el inicio del gobierno de la actual gobernadora electa Maru Campos, acusada de complicidad con César Duarte y de haber recibido dinero de esta misma red en la Operación Zafiro, pues tenga algo que ver con estos tiempos y estos plazos. Ojalá no sea así, pero la verdad es que sí hace poner mucho en duda, ¿no? Que justamente cuando está a punto de resolverse un tema que ha tomado mucho que llegue a la Suprema Corte, ahora aplacen la discusión y pues bueno, como que hay mucha coincidencia en los tiempos. Ojalá se resuelva conforme a derecho, que creo que es lo importante. En caso de que se declare que que la Suprema Corte pase esta resolución y se declare que efectivamente el Estado de Chihuahua fue víctima de desfalco, lo que sucedería es que se podría vincular a proceso a Alejandro Gutiérrez, que había sido ya exonerado por la entonces Procuraduría General de la República durante el sexenio pasado, y pues que pueda seguir, digamos, el proceso judicial como otro indiciado más de este caso y de esta red, que es como uno de los eslabones principales entre las transferencias de dinero que se hicieron entre el gobierno federal, entre la Secretaría de Hacienda, entonces encabezada por Luis Videgaray, y el gobierno estatal, ¿no? Entonces, bueno, se sabe que esta es una nada más de las muchísimas desvíos de recursos que se hicieron presuntamente, para no faltar a la presunción de inocencia de nadie, pero de manera muy evidente en el estado de Chihuahua en los últimos años, y preocupa que pues ahora con la llegada de Maru Campos al gobierno pues se detengan todas estas avances mínimos, pero que hubo respecto a la justicia, ¿no? Desde el estado de Chihuahua. Entonces, pues sí tiene que convertirse en un tema federal, porque además están involucrados recursos federales, y pues ojalá que así se haga para que pueda seguirse dando cauce, ¿no? Porque definitivamente yo creo que ahora con el cambio de gobierno, pues desafortunadamente a nivel estatal, pues va a quedar completamente detenido el tema. Lisa, ¿qué lectura le das tú y efectivamente, pues qué esperar ante esta transición que vamos a ver en el gobierno de Chihuahua? Yo creo que hay un montón de cosas que son importantísimas aquí, pero una de las que no se ha mencionado es justamente cuál fue el rol de la Fiscalía General de la República durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, porque una de las cosas es que en este caso incluso se presentó una acción penal en contra de Elías Beltrán, que era el encargado del despacho, ¿no? de la Fiscalía en los últimos años de Enrique Peña Nieto, por haber obstruido la justicia en este caso. Creo que lo importante sería ver las implicaciones de un fallo de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, lo primero es pedir que se publique el proyecto de sentencia del ministro ponente, que es Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y podamos ver cuáles son los argumentos con los que va a negar o con los que va a otorgar este amparo. Si se otorgara el amparo y la sentencia fuera favorable y Chihuahua puede constituirse como víctima, entonces Chihuahua recuperaría la causa penal, como ya dijo Ana, y se podría reponer el proceso con una fiscalía quizás bastante más proclive a investigar a Alejandro Gutiérrez de lo que fue la fiscalía anterior. Algunos incluso consideran que si esta investigación avanzara, pues se podría llegar a funcionarios más altos, como Luis Videgaray o Enrique Peña Nieto, ¿no? Si realmente hubiese la diligencia que se necesita. Pero creo que más importante es que se abriría la puerta para que otros estados que sufrieron el mismo tipo de desvíos dentro de la misma operación o dentro del mismo modus operandi de la operación conocida como Operación Zafiro con S, ¿no? Como la Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, el Estado de México, Sonora y Morelos, porque recordemos que en este caso fueron 250 millones de pesos del erario chihuahuense, pero más de 637 millones de pesos de todos estos estados. Sería importantísimo que la Corte pudiera entonces reconocer el carácter de víctima de un gobierno estatal para que esto pudiese llevar con mayor fluidez
la investigación de delitos cometidos por administraciones pasadas, como se supone que también se quiere o se quería con la famosa consulta que vivimos hace unas semanas, y eso facilitaría muchísimo llegar a la verdad en esos casos. Y finalmente, creo que en términos procesales hay una cosa que es bien interesante, y es que si esto llegara a otorgarle el carácter de víctima al Estado de Chihuahua, entonces lo que generaría también sería un precedente que cuando un juez se declara incompetente para conocer de un caso, eso no anule el carácter de víctima de quien se está presentando como víctima para cuando se presente su caso frente a un juez que sí se declara competente para conocer del mismo y pronunciarse sobre el fondo del asunto, ¿no? Si esto no llegara a ser y entonces el proyecto de sentencia del ministro Gutiérrez Ortiz Mena fuera a negar el amparo, pues entonces este es el fin ya de la historia y de la investigación contra Gutiérrez, y creo que sería una muy mala noticia para México. Y que la decisión de la Corte sin duda sentaría un importante precedente. Tenemos tiempo para otra intervención. ¿Alguien quisiera agregar algo más? Bueno, si no, entonces vamos a un corte y regresamos con la paparrucha y para despedirnos de las y los panelistas. No te vayas. Regresamos con la paparrucha de esta noche. El debate por la conmemoración de los 500 años de resistencia indígena ha llegado a lo inaudito. Tras el evento organizado por el gobierno federal para resignificar la derrota del Imperio Mexica ante el Imperio Español, el morenista Rubén Ríos Uribe, diputado en el Congreso de Veracruz, sugirió invadir España. Así como lo oyes, el legislador criticó que ese país tenga un rey en pleno siglo XXI, así dijo, por lo que propuso invadirlo para enseñarles lo que es una república. Tras la ola de críticas, burlas y memes sobre una conquista mexicana que se desató, el diputado dijo que su comentario fue sarcástico, pero ahí no quedó la cosa, porque después propuso hacer monarca al presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque no aclaró de qué país. Haya sido o no haya sido sarcasmo, recordemos que el sistema político español es una monarquía parlamentaria. Esto significa que aunque hay un rey, el Estado se rige por una constitución. Hay división de poderes y el gobierno lo encabeza un presidente propuesto por el rey en función de los votos conseguidos por cada partido, y además lo debe aprobar el Congreso. Esto fue todo por esta noche. Sigue cuidándote en esta tercera ola de COVID-19 con las medidas que ya conoces. Lávate las manos bien y con frecuencia, mantén la sana distancia, ventila los espacios cerrados y si sales, por favor, usa cubrebocas. Yo soy Mariana Hernández y a nombre de Genaro Lozano te agradezco que nos hayas acompañado. Muchas gracias también a las y los panelistas. Gracias Lisa, gracias Eder, gracias Aurelien, gracias Ana. Ya mañana estará de regreso Genaro Lozano. Mientras tanto, descansen. Muy buenas noches.